la posibilidad que tengamos dada esta virtualidad, esta posibilidad de tenerla con nosotros, a la doctora María del Carmen Pardo, un referente pues de verdad de los estudios de la administración pública en México, formadora pues de académicos, de estudiosos de la administración pública y funcionarios de muchos años. Es un gusto que pues, esté en esta primera sesión del curso de teoría de la administración pública para el caso de la licenciatura en ciencia política y administración pública de la Universidad de Guanajuato. Antes de leer una breve reseña del currículum de la doctora, le pediría a Erika Carcaño, directora del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo del Campus León, de la Universidad de Guanajuato, nos dé brevemente una bienvenida. Por favor, Erika. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Doctora, buenos días. Buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión que es la clase inaugural de Teoría de la Administración Pública, y es un honor para todos nosotros el que usted, doctora María del Carmen, esté presente y nos comparte esta charla como experta justamente en esta área de administración pública. Agradezco también al doctor Alex Caldera por esta iniciativa, porque yo considero que esto enriquece de forma pues bastante amplia a los alumnos y que de alguna manera le da también otro sentido de interacción, aunque sea a la distancia, entre los expertos, los profesores y los alumnos que nos acompañan. Así es que, doctora María del Carmen, es un gusto que esté con nosotros, le damos la más cordial bienvenida y estoy segura que la conferencia que nos va a impartir va a ser de mucho beneficio para todos nosotros, para todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. La agradecida y honrada soy yo. Gracias, doctora. No, antes de cederle la palabra ya plenamente, nada más quiero rápidamente para los chicos y la gente que nos está viendo a través de la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que hemos querido darle este peso a su presencia de usted con nosotros. En ese sentido, bueno, leeré brevemente su reseña curricular. María del Carmen Pardo es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de París II. Fue profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México de 1981 al 2014 y autora del primer plan de estudios de la licenciatura en Política y Administración Pública en esta institución. Actualmente es profesora asociada de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e integrante del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autora de varios libros, entre ellos La Modernización Administrativa de México, 1940-2006, Una mirada de conjunto de la Administración Pública Mexicana, publicadas ambas por el Colegio de México. Ha participado en otras obras sobre administración pública, sobre temas de descentralización, servicio civil de carrera, transparencia, gobierno local, compilado varios textos sobre administración pública en México y, bueno, dado cursos en la UNAM, en el CIDE, en el INAP, en la propia Organización de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Y pues bueno, es un gusto tenerla, doctora María del Carmen Pardo. No sé si tenga por ahí apagada su cámara, doctora, si es posible que la podamos tener en imagen. También puede compartir, si tiene alguna presentación, en el plano superior, está arriba, puede compartir la pantalla. La pantalla. Si es que tiene alguna presentación que Sí. hacernos. Y gracias, nada más lo dejaré ahí para hablar precisamente sobre el estado actual del estudio de la administración pública en México, de lo cual realmente le agradecemos mucho su presencia, doctora. Muchas gracias, Alex. No voy a usar presentación. Está bien. Voy a platicarles un poquito lo que he averiguado, digamos, y estudiado a lo largo de muchos años respecto al estudio de la administración pública en México. No sé cómo de cuánto tiempo dispondríamos. Pues más o menos que esté entre 40 y una hora, ¿está bien? Digo, perdón. Okay. Sí. Y más bien intercambiar cosas con los chicos.
Eso les iba a decir. Conforme yo vaya avanzando, si hay preguntas, las pueden ir formulando sobre la marcha, no pasa nada, para que no sea tan pesado estarme oyendo solamente a mí, ¿no? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Bueno, arranco diciendo que los estudios de administración pública en México, su origen, digamos, más remoto, tuvo básicamente dos influencias. Una, la influencia de las ideas marxistas, que marcaron mucho el desarrollo intelectual de materias como la administración pública, sobre todo en las grandes universidades públicas, concretamente la UNAM, en donde efectivamente estos estudios de influencia marxista, digamos, determinaron gran parte del avance intelectual sobre esta materia, limitando un poco lo que realmente es la administración pública como fenómeno social, que tiene una significación muy importante, y vista a través de esta visión, limitaba, digamos, su importancia y su injerencia, porque se le veía como instrumento de la clase dominante, ¿no? Más adelante esto se fue superando, porque la administración pública es mucho más que algo así como lo podía haber interpretado estas teorías, que por supuesto tuvieron una gran importancia, pero tuvieron, digamos, mucho más impacto en lo que pudiera haber sido estudios, por ejemplo, de economía o de incluso de historia, pero no tanto referidos al tema de la administración pública. O sea, la primera influencia son estos estudios, y una influencia también muy determinante en los estudios de administración pública fue el derecho administrativo. El derecho administrativo marcó gran parte de los orígenes que tuvieron que ver con esta disciplina. De hecho, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM funda esta licenciatura en los años 50, y los primeros profesores que tuvo esta carrera fueron profesores de derecho administrativo. Entonces, ese es el origen más remoto de lo que ocurre en términos de los estudios de administración pública en México. Fueron referentes teóricos muy importantes y que, por un lado, enriquecieron la posibilidad de estudiar este campo, y por otro lado, como les comenté, limitaban también el estudio, porque estuvieron también determinando que no podían salirse de los marcos explicativos que esas dos influencias tenían. Esto, sin embargo, digamos, va a irse gradualmente superando, pero habría que también hacer mención, y lo quiero hacer con ustedes, respecto a quiénes eran los investigadores, quiénes hacían investigación en administración pública en esos años en México. En esos años hacían investigación los profesores, digamos, de las grandes universidades o de las universidades estatales, con, digamos, las influencias mencionadas. Y también gran parte de la investigación que se hacía en esos años se hacía en las oficinas, digamos, de las burocracias públicas. Los funcionarios eran quienes hacían trabajo de investigación. Este trabajo de investigación también tuvo limitantes importantes, porque lo que pasó en una buena parte de esos estudios, a los que los estudiosos como yo tuvimos acceso en esos años, en buena medida justificaban decisiones gubernamentales. Más que explicar lo que hacía el gobierno, justificaban lo que hacía el gobierno. Y eso hizo, digamos, que se perdiera la objetividad científica necesaria. Ustedes, como estudiosos de estos temas, saben
que los objetos científicos, para estudiarlos y analizarlos con cuidado, tiene que haber una distancia que permita una cierta neutralidad en la investigación y que permita utilizar métodos distintos, etcétera. Si la cercanía con ese objeto es estrecha, normalmente no va a poder dar como resultado una investigación propositiva, sino en todo caso era una investigación que justificaba, y así era, el trabajo que se hacía en las oficinas públicas. Se defendían proyectos administrativos sexenales, se defendían propuestas que salían, digamos, del gobierno, y eso fue gran parte, a ese campo se le dedicó gran parte de la investigación que se hacía en México. Sin embargo, el avance intelectual de la teoría de la administración pública en México se siguió dando. Pasamos, digamos, por influencias que ya estaban marcando más el trabajo propiamente de investigación y académico, como fueron los enfoques institucionales. Luego también el enfoque organizacional fue muy importante cuando llega toda esta corriente en la que se reconoce que hay organizaciones formales, pero también organizaciones informales que tienen un impacto muy importante en el trabajo de las administraciones públicas. ¿A qué me refiero con la organización formal? La organización formal, para que ustedes, estudiantes, vayan comprendiendo lo que estoy tratando de explicarles, es todo lo que se refiere a un organograma que se diseña en cada una de las agencias públicas y de las instituciones públicas, en donde está el primer rango jerárquico, el segundo rango jerárquico, el tercer rango jerárquico, la cadena de mando, quiénes son los staff, quiénes son los asesores, cómo está, digamos, diseñada esa ingeniería para que la jerarquía opere de arriba para abajo, etcétera. La organización informal se sobrepone a esta y tiene que ver con este tipo de relaciones que se establecen porque los funcionarios estudiaron en la misma escuela, porque pertenecen al mismo estado de la República y son paisanos, porque juegan fútbol en el mismo equipo, etcétera. Entonces, esa organización informal en la que se establece este tipo de relaciones, que son relaciones interpersonales, pero que son muy importantes, influye, digamos, de alguna manera en el comportamiento de la organización informal. Y todo esto se recogió a través de la influencia del enfoque organizacional, que fue muy importante. Luego, también el desarrollo de la teoría de la administración pública en México estuvo influida por la llegada de la ola del management. Hubo dos olas del management, por lo menos, ¿no? La primera, en donde el énfasis estuvo puesto en la eficacia; la segunda, ya más montada en las ideas de la nueva gerencia pública, que tenía un componente distinto, buscando mejores resultados, buscando el aprovechamiento de los recursos de mejor manera, buscando la satisfacción de lo que ellos reconocieron como cliente y que nosotros reconocemos como ciudadanos, etcétera. Esa fue otra influencia muy importante para ir gradualmente teniendo, digamos, una historia intelectual importante respecto a lo que es la teoría de la administración pública. Más adelante, y fue un impacto creo que muy profundo en los estudios de administración pública, es todo el enfoque de política pública, cuando ya se empieza a desagregar las políticas, y esto permite que también se empiecen a poder evaluar de mejor manera. Ustedes, estudiantes que nos están escuchando, no habían nacido, pero a mí me tocó este México en donde, por ejemplo, los gobernantes informaban respecto a las tareas que se habían hecho anualmente, digamos, en el informe, por ejemplo, presidencial, en donde se explicaban metas agregadas. Combatimos la pobreza. Pues muy bien, qué bueno que combatieron la pobreza, pero no se decía
ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni cuánto costaban, etc. Eso evidentemente se reflejaba en la rendición de cuentas. Si hay un objetivo tan agregado, un propósito tan agregado, pues la evaluación tendría que ser igual de agregada y no se sabría ni en qué zona se combatió la pobreza, ni a cuánta gente se mejoró su condición, ni a través de qué mecanismos se pusieron en marcha para tratar de abatir la pobreza, etc. Esto es algo que empieza a desagregarse a partir del enfoque de política pública y es sin duda un avance tremendamente importante respecto a lo que se pudo haber hecho en investigación o de lo que se está haciendo de hecho en investigación en México. Y después encontramos todo el enfoque de gobernanza, que es otro de los desdoblamientos intelectuales que también han estado en la base de los estudios de la teoría de administración pública. Gran parte de estos estudios, tanto el de política pública como el de gobernanza, llegó a través de los estudios hechos también por Luis Aguilar Villanueva, que fue un intelectual que marcó de manera muy importante el avance en los estudios en teoría de la administración pública en México, y que estaremos siempre muy agradecidos con Luis por este esfuerzo que él hizo. Si ustedes recuerdan, bueno, no lo tienen que recordar porque ni siquiera lo conocían ni habían nacido, él hizo estudios sobre política pública en la Universidad de Berkeley, regresa a México con este conocimiento muy fresco y empieza a sembrar, digamos, la posibilidad de que esos estudios se llevaran, de que ese enfoque se adoptara en México. Él trabajó en la UAM, Xochimilco, trabajó en el ITAM, trabajó en el Colegio de México, estuvo también ligado mucho al Instituto Nacional de Administración Pública, estuvo en la UDG en Guadalajara y fue, digamos, sembrando la inquietud y la posibilidad de que se hicieran estudios bajo el enfoque de política pública, y como les digo, fue un parteaguas tremendamente importante en lo que ha pasado en México respecto a la investigación. Estuvo también un tiempo muy corto en el CIDE, estuvo y en la UNAM. En la UNAM estuvo también un tiempo Luis Aguilar ahí, y en todos lados fue, digamos, sembrando esta inquietud de incorporar el enfoque de política pública. Y después ha trabajado también mucho el tema de gobernanza. Gran parte de los estudios a los que hemos acudido muchos de nosotros, quien originalmente escribió sobre estos temas en México fue Luis Aguilar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta que quieran ir formulando para no acaparar yo solo el micrófono? Bueno, en el escrito no, doctora, por el momento no. No, bueno, entonces, seguimos con el desarrollo intelectual de los estudios en teoría de la administración pública. ¿Qué otras influencias ha tenido? También divididas entre lo que es la influencia de los países anglosajones y la influencia de Europa. En los inicios, digamos, de los estudios de administración pública, quizás la influencia europea fue más fuerte, y esta influencia europea seguía muy ligada a estudios también del ámbito del derecho. Entonces, costó mucho trabajo irse quitando, digamos, esta influencia tan fuerte que había tenido los estudios en derecho, sobre todo en derecho administrativo, porque la influencia más fuerte en México primero fue la europea. En Europa, digamos, no se separó tan claramente las escuelas de administración respecto a las escuelas en las que se ofrecían, por ejemplo, carreras que tenían que ver con el ámbito jurídico. Pero después la influencia de los países anglosajones
fue mucho más fuerte, concretamente la de los Estados Unidos, y ahí sí se empezaron a separar los estudios que se referían propiamente a administración pública de otros campos disciplinarios. ¿Cuáles son esos otros campos disciplinarios que tuvieron una influencia determinante en nuestros estudios? Claramente el de ciencia política. De hecho, en la Universidad de Guanajuato, como en otras, las licenciaturas en la UNAM, por ejemplo, se llamaba y se llama licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. En el Colegio de México se llama Política y Administración Pública, y casi en todos los programas se recuperaba la influencia de lo que había sido una disciplina madre, digamos, que fue la ciencia política. Poco a poco también fue tomando mayor autonomía el estudio de la administración pública sin necesariamente estar ligado al estudio de la ciencia política pura y dura, como puede ser estudio de partidos, estudio de organizaciones sociales, mucho materia electoral. En el caso mexicano, gran parte de los estudios en ciencia política los ha consumido la preocupación por el campo electoral, ¿no? Y los estudios de administración pública gradualmente fueron tomando cierta autonomía. ¿Por qué empezaron a tomar cierta autonomía? Que sería el segundo gran bloque de la charla que les propongo, que estoy proponiendo llevarles hasta la Universidad de Guanajuato. Adquirió importancia porque aunque los gobiernos, tanto federales como locales, no le reconozcan a la administración pública la importancia que tiene, que es mucha. ¿Por qué es mucha? Porque es un campo privilegiado en donde se encuentra la sociedad con el gobierno. Y por eso hay un esfuerzo muy grande siempre en tratar de hacer reformas del Estado. Ustedes han visto las distintas versiones que ha habido de las reformas del Estado, las distintas versiones que ha habido de reformas administrativas para efectivamente mejorar el desempeño de las administraciones públicas. Y esto es porque es el espacio más importante en donde se encuentra el gobierno con la sociedad. Los gobiernos quizá no le han querido dar la importancia que tiene en términos de rentabilidad política. Mejorar la administración pública implica un esfuerzo, por lo menos en el mediano plazo, y si me apuran, más bien en el largo plazo, para mejorar procesos, para mejorar decisiones, para hacer un uso más adecuado de recursos, para contar con funcionarios mejor capacitados. Es un esfuerzo que no se da de la noche a la mañana. La siembra se hace hoy y la cosecha quizá pasen muchos años hasta que se pueda empezar a cosechar el fruto, digamos, de esos esfuerzos. En cambio, la obra pública, el construir un puente, tiene un impacto mucho más rápido, y en términos de rentabilidad política, los gobiernos han preferido ese tipo de esfuerzos a, digamos, invertir en el mejoramiento de la administración pública. Pero de todas maneras es un recurso Yo creo que tenemos problemas de conexión con la doctora. En un momento se restablece. Sí, que la parte interesante que está comentando pues es el paso hacia la modernización administrativa, ¿no? La parte de la reforma administrativa, que pues es una de las partes importantes para comprender cómo ha ido la evolución, el estudio de la evolución de la administración pública aquí en México, ¿no? Cómo ha sido esta intención de hacer ciertos ajustes
en torno a ciertas palabras que le han dado sentido a esta actividad, ¿no? Como la eficacia, la eficiencia, cómo desarrollar ciertas dinámicas hacia ese sentido, ¿no? Bueno, seguimos acá con ciertos problemas técnicos, pero sí, efectivamente, creo que la doctora está siendo muy clara en ese sentido. Es interesante estar comprendiendo cómo es este estudio del campo de la administración pública en México, ¿no? O sea, desde una perspectiva de cómo se da, claro, esta dinámica entre la toma de decisiones y la gente que está inscrito en la administración pública para materializar esas decisiones, ¿no? Creo que estos comentarios que ha compartido la doctora van en torno a una forma incluso en cómo se ha documentado el fenómeno del estudio de la actividad del Estado en nuestro país, ¿no? O sea, incluso como lo veíamos tempranamente acá en la sesión, pues inquietados en torno a generar incluso valor, ¿no? Esta acción gubernamental tenga que generar valor público, no únicamente para cuestión de aumentar datos y aumentar, por ejemplo, ciertas metas constituidas dentro de las organizaciones públicas, sino que el fin último sea generar valor público y también el concepto de la calidad de vida, ¿no? Cómo generar calidad de vida a las personas en torno a un engranaje burocrático sumergido incluso con estrategias de modelos de gestión tradicionalistas, por ejemplo, ¿no? Una visión burocrática tradicional que tiene la encomienda de generar valor público, ¿no? Es decir, conceptos más o menos contemporáneos son las metas de un modelo de gestión que está incluso encapsulado en acciones tradicionales y burocráticas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como se ha estado tornando la discusión con la doctora. Sí, doctor. Sí. No, tuvo problemas con internet en un momento. Está con nosotros, le dije que con paciencia para que obviamente no sintiera la presión, que viera la parte técnica y que en un momento se reconecta. Tengamos paciencia, pero bueno, te agradezco mucho, Diego, efectivamente tus comentarios muy pertinentes, continuando la línea que la doctora María del Carmen Pardo nos está platicando sobre la evolución de los estudios de administración pública, ¿no? Y lo importante que han sido, como bien dices, para dirigir particularmente los intentos de reforma administrativa, entendiendo la reforma administrativa, en este caso del gobierno, no meramente como un aspecto en la parte técnica, sino esencialmente política, y me refiero efectivamente a una nueva relación que se ha tenido que ir generando no solo con la sociedad, sino en general, pues, en un contexto de cambio del régimen político que ha históricamente vivido México, ¿no? Efectivamente, la doctora Pardo nos está dando cuenta de cómo la disciplina ha evolucionado precisamente en un diálogo permanente con el cambio de esta realidad política del país, donde efectivamente los estudios, pues, sobre todo anteriores a los años 80, más o menos entre 1950, que se funda la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, que hay que decir, tampoco habrá que decir que ahí surgen los estudios de administración pública en México, sino anteriores, pero la verdad es que efectivamente sí tenían un tinte, por lo menos en este periodo de la primera mitad del siglo XX, pues muy tirados a la parte jurídica, a la parte formal de la administración, ¿no? Pues, ya está entrando la profesora. Y en ese sentido, pues hay un diálogo entre disciplina y cambio de régimen político, ¿no? El periodo que conocemos como transición a la democracia en México y que obviamente se ha materializado en un sistema político más plural, pues ha sido también producto de estudios más, como nos está diciendo la maestra, más en lo político, más en el enfoque de política pública, en el enfoque de gestión
Pública. Doctora, ya anda por acá. Ya reaparecí. Disculpa, No, adelante. me sacó, o sea, se apagó mi computadora casi, pero bueno, ya estoy de regreso. Estábamos retomando precisamente el punto en el que se quedó, doctora, que era precisamente este diálogo y este aporte más bien de los estudios de administración pública, particularmente para liderar el cambio precisamente en la administración pública, entendida esta como reforma administrativa, pero una reforma administrativa más allá de lo técnico, en un diálogo precisamente con lo que corresponde a un cambio del régimen político, en la pluralización del sistema político, y que hay un diálogo pues muy estrecho entre disciplina y en este caso también reforma administrativa y cómo va ese diálogo, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces, digamos... nada más su video tampoco está desactivado, doctora. Disculpa, gracias. Ahí está. Sí, ok. Bueno, entonces, la importancia de la administración pública es no, digamos, como que no está en discusión, ¿no? Es un recurso muy importante del Estado y del gobierno para poder hacer un montón de cosas que tienen que ver también con la respuesta, digamos, a los ciudadanos y con la posibilidad de digamos, generar políticas que sean útiles, que sean oportunas, que sean necesarias, etcétera. Digamos, eso está en la base también de los estudios que se han hecho en teoría de la administración pública en México, y este campo disciplinario ha ido gradualmente también tomando mayor autonomía y, como decía el profesor Caldera, como reflejo también de lo que van haciendo los gobiernos. A partir de los años 80 se empiezan a diseñar incluso programas de modernización administrativa ad hoc, que ya eran solo para enfocarse hacia la posibilidad de contar con una administración pública mejor, adecuada, que respondiera de mejor manera, que tuviera que utilizara sus recursos de mejor manera, que contara con los profesionales necesarios, que se hubieran también tenido que capacitar mejor. Todo el esfuerzo se fue dando en distintas áreas. Los estudiosos de esto primero, digamos, se concentraron mucho en cuestiones que tenían que ver con planeación. Si recuerdan, eso fue en los 70, hubo un boom de estudios que tuvieron que ver con planeación, y muchos de nosotros nos dedicábamos también a la revisión de planes y a cómo estaban formulados y a qué metas se estaban proponiendo, etcétera. Luego ya se complejizó este asunto, empezamos a entender también otras etapas del ciclo de política, como la de la implementación, que es crucial, como sabemos, porque si esa etapa no fluye, pues sencillamente la política se queda muy bien diseñada en el cajón de los funcionarios y de ahí no se traduce en ninguna tarea concreta. Y luego también el enorme esfuerzo que se ha hecho en evaluación de política. Tenemos incluso un instituto que ya se dedica a eso, a programas, a la evaluación de programas sociales, cosa que era impensable años atrás. O sea, ha ido de la mano el estudio con lo que se ha ido también haciendo desde el punto de vista gubernamental, porque la materia, nuestra materia, pues es esa, ¿no? Es lo que se hace, cómo se decide, qué recursos se invierten, etcétera, y poder ir también tratando de hacer un análisis más crítico, ¿no? En materia, por ejemplo, de profesionalización. ¿Cuántos de nosotros, muchos, nos dedicamos a tratar de averiguar qué era lo que pasaba con la profesionalización, si la ley del servicio civil de carrera había sido realmente un magnífico resultado, o si se había quedado corta, o cuáles eran los problemas que esa ley tenía, y cómo se iba reflejando esto también en las administraciones estatales, porque parecería que
la importancia de la administración pública solo existe a nivel federal y no es así. Si esta importancia no se recupera también de lo que se hace en los estados y en los municipios, pues sencillamente los estudios de administración pública quedarían siempre bastante incompletos, por no llamarlo de otra manera, ¿no? Porque no se puede tampoco suponer que solo es atractivo estudiar lo que ocurre a nivel federal. Es muy importante estudiar lo que ocurre a nivel estatal y municipal, porque si no, pues el estudio sería siempre, por lo menos incompleto, si no es que hasta inútil. Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, las limitantes que han tenido los estudios en materia de administración pública? Uno es, por ejemplo, el insumo de la información. Diego es testigo de eso, ¿no? Cuesta mucho trabajo que se abra información de carácter público que sirva como de insumo para las investigaciones que se hacen en las universidades o en los centros de investigación. Eso ha ido mejorando un poco, pero no lo suficiente, porque quizá la información a la que tengan acceso los investigadores como nosotros, pues es la que es menos relevante. O sea, la información valiosa no necesariamente la tenemos a la mano, cuesta mucho trabajo, y sin información pues seguramente los estudios tampoco serían ni tan profundos ni tan completos. Entonces, ese es un asunto importante. Otro asunto importante es que no hay propiamente interdisciplinariedad en los acercamientos que se hacen. Hay suma de profesionales, un abogado, un sociólogo, un politólogo, un administrador público, pero es como suma, no es como multiplicación respecto a cómo se ven desde diferentes disciplinas lo que se quiere estudiar, como por ejemplo sería evaluación del desempeño, que es un tema que le preocupa a Diego y que es un tema muy importante. Normalmente va a acudir a estudios que se han hecho disciplinariamente, pero no interdisciplinariamente, porque no hay ese impulso necesariamente en México que logre esta cuestión. Otra es la tensión que hay entre estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Si los estudiantes deciden analizar algún tema a través de métodos cuantitativos, los resultados van a quedar, digamos, claramente explicados a través de, por ejemplo, evidencia estadística, pero no lo suficiente como para que eso se complemente con una narrativa, digamos, que hace referencia a esto que señalaba Rafa, entre el ámbito político y el ámbito administrativo. Se va a quedar un poco como una aproximación técnica que incorpora datos, que incorpora estadística, pero que no va a ofrecer alguna explicación más de fondo respecto a las contingencias, a las limitaciones, al ámbito político que siempre pone, siempre, digamos, si no trabas, pues es parte de la dificultad en poder realmente desdoblar alguna investigación que efectivamente pueda ser útil para mejorar el desempeño de las administraciones públicas. También ha hecho falta estudios comparados. Ahorita ya hay, y ha habido esfuerzos en comparar lo que ocurre en un municipio respecto a otro, que eso es lo que ustedes están haciendo. Eso yo creo que es algo muy importante. ¿Qué ocurre en un estado, en otro estado? ¿Qué ocurre regionalmente? ¿Qué ocurre con lo que pasa en la administración federal? ¿Y qué ocurre en otros países? Si ustedes revisan la enorme cantidad de literatura que se publica en los Estados Unidos respecto a nuestros temas, lo hablábamos en la clase en la que tuve la fortuna de conocer a Diego, en todos los papers aparece el financiamiento de quien sea. Este artículo se pudo lograr gracias al financiamiento que nos dieron quién sabe quién. Y analizan un proceso que pasaba
en 2 condados en los Estados Unidos, y de ahí se saca toda una teoría que puede o no ser útil, pero que hay ese acompañamiento, digamos, también en términos de financiamiento. A nosotros nos cuesta mucho más trabajo lograr eso, y eso hace que los estudios en temas de administración pública no pasen de la frontera o norte o sur, ¿no? No podemos salir como lo hacen profesores tan acreditados como Guy Peters, que se va a China y se está 3 meses, y luego se va a Japón, y luego se va a Europa, y luego se va, y acaban haciendo análisis comparados, pero realmente después de haberse podido quedar y ver cómo operan las administraciones públicas, por lo menos durante un tiempo relativamente corto. Nosotros desafortunadamente no hemos podido hacer eso, y entonces gran parte del trabajo que hemos hecho pues ha sido, digamos, tratando de analizar lo que ocurre solo en México, y haría falta hacerlo, digamos, desde una perspectiva comparada más amplia. Lo mismo ocurre respecto a áreas de trabajo. No se ha hecho tanto una comparación respecto a lo que ocurre en recursos humanos, en control interno, en contabilidad. O sea, hay siempre esta tentación de tratar de observar todo, de analizar todo, de ver el conjunto de lo que hace la administración pública, y eso ha costado muchísimo trabajo. Por ejemplo, en materia de profesionalización, no es lo mismo tener habilidades y capacidades que tienen los funcionarios que integran los órganos de control a los que tendrían cualquier otra área, como podría ser planeación o evaluación, etcétera. Entonces, ese es un esfuerzo que también hace falta poner en marcha, el tratar de desagregar, como lo sugiere el enfoque de política, nada más que ahí son las etapas respecto a las áreas en las que trabajan las administraciones públicas, para poder tener una mirada, digamos, más hecho falta. Trabajar también en cuestiones coyunturales, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la contingencia y la pandemia, empezaron a aparecer un montón de trabajos que tienen que ver con eso. Yo creo que eso es bueno, pero será mejor si algunos de estos estudios se enfocan, digamos, hacia el mediano y largo plazo, y no tanto a tratar de explicar lo que está sucediendo en lo inmediato respecto a si el gobierno o los gobiernos están respondiendo adecuadamente, a si las vacunas se van a aplicar o no se van a aplicar, en qué momento, etcétera, sino ver, digamos, la importancia que tienen los sistemas de salud, por ejemplo, en términos de un desarrollo de mediano y largo plazo. Creo que eso acabaría siendo más útil, y sin descuidar la coyuntura. Eso pasó mucho, por ejemplo, respecto a trabajos que tienen que ver con transparencia, cuando este movimiento social empuja hacia la posibilidad de incluir una ley como la ley de transparencia, que fue muy importante. De inmediato surgen un montón de estudios que tuvieron que ver con la hechura de esa ley, con los límites de esa ley, con el impacto de esa ley, pero sin ver efectivamente, sin poder ver cómo iba a evolucionar esto en el mediano y largo plazo. Creo que eso es muy importante, porque son cuestiones que han ido cambiando la conformación político-administrativa de nuestro país, y han ido cambiando sobre todo de manera muy importante la relación con la ciudadanía, el gobierno con la ciudadanía. Bueno, yo me quedaría ahí en la explicación. No sé si ocupé el tiempo que me sugirieron, creo que fue menos, pero estaría muy abierta a comentarios para poder ir ampliando la explicación que les di. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que nos das un panorama por el cual podemos ahorita iniciar una discusión con los muchachos. Ya hay por ahí alguna pregunta. Por ejemplo, el caso de Katia Rodríguez, Katia Estefanía Rodríguez. Ella quería un poco, dice que no le queda claro si en México se practica antes que hubiera estudio de la administración como tal.
es decir, un poco de la perspectiva histórica, ahora sí como el diálogo entre enseñanza y práctica. Yo ahí agregaría un poco la reflexión en torno a cómo identificas cómo la profesión del administrador público ha empujado o no a la parte de profesionalización de la administración pública, dado que el diagnóstico, a pesar de que desde el año 2003 tenemos una ley de servicio civil de carrera a nivel federal y que en los estados de manera variopinta y desigual se ha podido consolidar o no precisamente sistemas de servicio civil, cómo identifica cómo se han empujado la formación de administradores públicos, porque hubo un boom, ¿no? Claro, muy claro, pues, de enseñanza en México de administración pública y ciencia política a partir de los años 90. De hecho, la Universidad de Guanajuato, pues, es producto de ese boom, nace la carrera en 1998. Yo me formé en Aguascalientes, ¿no? Que se formó la carrera en 1995 y que obviamente así en muchos estados de la República surgieron escuelas de este tipo, pero digo, a 20, 30 años de ese horizonte, parece que las cosas no caminan pues como quisiéramos, ¿no? En términos de profesionalización. Sí. Sí, es una muy buena pregunta porque es algo que no dije y que está también en la base del desarrollo intelectual de la administración pública, que es esta tensión entre teoría y práctica. Diego, que tomó este curso, lo sabe. Gran parte de la discusión en casi todo el desarrollo, digamos, intelectual tiene que ver con eso. Cómo se vincula, digamos, esta teoría, o lo que va surgiendo en términos de reflexión teórica respecto a lo que ocurre en la práctica, y ahí es donde el énfasis en, por ejemplo, estudios de caso, incorporando mucho más datos empíricos, etcétera. Hay un énfasis respecto a eso para tratar de recortar la distancia entre este campo disciplinario propiamente dicho y lo que es la práctica profesional. De hecho, hay una discusión, ¿verdad, Diego? O sea, larguísima y como en glorieta, que si es un arte, que si es una... que si se hace artesanía o que si realmente se hace teoría, etcétera. Está muy discutido eso, pero está muy discutido porque efectivamente la frontera no está clara. Si nosotros queremos hacer teoría pura y dura en un palacio de cristal sin ver la realidad, pues normalmente ese estudio no tendría mucha utilidad, otra vez práctica. Y al revés, si solo vemos lo que sucede en la calle, en el día a día, sin reflexionar si eso puede mejorar, si eso puede organizarse de mejor manera, si eso requiere este profesional mejor formado y mejor capacitado para que desarrolle las habilidades necesarias para poder enfrentar esos retos, pues seguramente los avances no serán tan contundentes. Y hay efectivamente una preocupación que compartimos muchos respecto a qué tanto este avance, por ejemplo, en el énfasis en profesionalización, está detenido, está desviado, está olvidado, y estamos regresando un poco a cuando los puestos los ocupaban los compadres, ¿no? Que, digamos, yo sí claramente estoy convencida de que se había superado la etapa del compadre, porque la dificultad de la tarea ya no permitía que tú pudieras contratar a tu vecino, a tu ahijado o a tu primo. Era más bien el hecho de decir quién le sabe a esta tarea para que yo pueda realmente estar seguro de lo que se va a hacer es lo correcto y lo necesario, y no apostarle, digamos, al hecho de que conoces muy bien a esa persona y le tienes mucha confianza. Sí son cosas importantes, pero la tarea se había vuelto tan difícil que ya no podías acudir necesariamente a la gente de tu confianza, sino a la gente que sabía de los temas que había que enfrentar, ¿no?
Diego, no sé si quieres ahí complementar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Digo, aquí yo siguiendo aprendiendo de mi profesora, muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso discutíamos en aquellas ocasiones, efectivamente, lo dinámico que es el estudio de la administración pública, ¿no? Reflexionábamos si es una disciplina que está destinada a estar estática, ¿no? Y por supuesto que no. O sea, los diferentes fenómenos que van sucediendo, incluso, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la contingencia, pues te hace hablar o abrir ciertos panoramas para enfrentar cómo la administración pública actúa ante situaciones que no tiene identificado o que no están previstas en una agenda política, en una agenda pública, y ahí es donde tiene que actuar de manera dinámica para enfrentar un problema, ¿no? Que en este caso es un problema público de tal magnitud. Entonces, en ese sentido se abre el panorama, ¿no? Cuando hablamos de que la administración pública se puede entender como arte, como técnica, como disciplina, porque efectivamente todos estos enfoques, siguen en constante evolución y actualización, ¿no? No es decir, es una teoría únicamente estática la que hay que estudiar y ahí se queda, sino que incluso estas teorías que le dan sentido a la actividad del Estado deben de actualizarse conforme a cómo se han dado estas actualizaciones de los problemas públicos, ¿no? Y entonces la administración pública siempre encontrará vigente su objeto de estudio, porque precisamente está nutrida de lo que se ve en los fenómenos sociales, ¿no? En los que hay que dar respuesta, ¿no? Hay que dar resultados en torno a ello. Entonces, por eso es importante comprender la relevancia que tiene el estudioso de la administración pública, porque siempre está enfrentándose a que los documentos y los artículos que se estén publicando deben de estar en constante actualización, ¿no? Y estar enfrentando estos retos de decir, ¿sabes qué? Queda en este aspecto, el alcance de esta publicación queda en este sentido, pero hay que continuar con ese legado, ¿no? Hay que continuar con esa documentación para enfrentar y decir, ¿sabes qué? En esta temporalidad surgió este problema y se solucionó con esto, ¿no? Y como muy bien señala usted, doctora, o sea, el estudio comparativo es fundamental, incluso para encontrar buenas prácticas, ¿no? Es decir, esto que nosotros hemos estado desarrollando incluso como parte ya de una cultura organizacional en la administración pública, que se inscriben las buenas prácticas, los aspectos susceptibles de mejora, pues van en torno a estas dinámicas, ¿no? De aprendizaje, de intercambio de experiencias, en torno de cómo se solucionan los problemas y también ser responsables de las características que contextualizan una administración pública, ¿no? Porque podemos tener administraciones públicas fortalecidas y otras dinámicas de administraciones públicas que todavía no encuentran, digamos, ese fortalecimiento como para enfrentar problemas de tal dimensión y se ven rebasadas, ¿no? Entonces, es un comentario que yo quería extender en torno a lo que está diciendo, muy interesante. Sí, absolutamente de acuerdo. Y tan es así que esta discusión o esta tensión teoría-práctica está en la base de un montón de trabajos que se están publicando hoy día. O sea, no es un expediente resuelto y que ya se guardó, digamos, en los anales de la historia de la administración pública para que lo podamos consultar como tal. No, está, y yo les comentaba en la clase esta, que eso es lo que la vuelve también muy atractiva como campo disciplinario. No está escrito lo último, no, nadie puede decir, ya resolví el asunto y esto solo es práctica, o esto es solo teoría, o esto es solo empiria, o esto es solo, o sea, es una disciplina que día a día se enriquece, entre otras cosas porque es una caja de resonancia de lo que ocurre en la realidad, y esa realidad es la que está marcando nuestro avance o nuestro retroceso. Lo que yo les comenté de los estudios cuando yo inicié la licenciatura hace, ya no les digo cuánto, pero fue poquito, a mí no me hacía sentido decir que era un instrumento de la clase dominante. No me hacía sentido porque yo ya había analizado cómo se había desarrollado la administración pública mexicana, cómo había surgido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cómo había surgido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos eran instrumentos de un gobierno que no estaba necesariamente al servicio
de ninguna clase. O sea, al contrario, era un territorio en donde se dirimían conflictos entre el empresario y el trabajador, ¿no? Y ese campo de intermediación es un campo valiosísimo y no cae ni de un lado ni del otro. Que por momentos las políticas hayan favorecido, digamos, a los empresarios es probable, con subsidios, con precios preferenciales, etcétera, pero la administración sirve para conciliar, para generar acuerdos, para avanzar, digamos, en términos de lo que socialmente va siendo necesario. Y sin ese instrumento, muy difícil se podría realmente pensar en un desarrollo sostenido. Y por eso estos temas siguen siempre vigentes, no están necesariamente resueltos, ¿no? Sí. Voy a aprovechar, digo, para reconocer las preguntas que hacen tanto aquí los chicos como en redes, gente externa, estudiantes de ciencia política, leerlas para ¿Sí? seguir con esto. Adelante. Va mucho en la línea. En este caso, Lucrecia Martínez Vega, de aquí del grupo de nosotros, pregunta cómo se podría llevar a cabo la parte de interdisciplinariedad, o más bien transdisciplinariedad de la administración pública, dado que decía usted que efectivamente lo que ha privado más bien es una multidisciplina en términos de suma y no de ir más allá, ¿no? Sí. En ese sentido, también por la línea va Solares Bendancourt, Justin Seid, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, cuarto semestre, sobre este tema de que se considera que el Estado mexicano actualmente cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo una administración pública tal cual establece la teoría, y a título personal, si considera que si esto no es así, que se requiere poner énfasis. Y el caso del profesor Ramiro Daniel Sánchez Galloso, que es profesor de aquí de nosotros, él que es especialista en información, le llamó mucho la atención este tema y dice, hablaba de que antes solo podíamos conocer de forma agregada la información a través de informes de gobierno, no conocíamos detalles, eso era un problema. Ahora hay demasiada información que resulta también problemático. ¿Cómo podríamos pasar de tener información útil que sea de valor para los ciudadanos y a su vez impartir esa enseñanza de acercamiento y discriminación de información a las generaciones de hoy en día? Y bueno, Eric Bryan, que también está acá conectado, gracias por compartir sus conocimientos, y pregunta, ¿cómo incentivar el uso de todo tipo de conocimiento que se genera desde la teoría de la administración pública para llevarlo a la praxis? Desafortunadamente, dice, no es tan sencillo para los profesionales de la administración pública ingresar al servicio público, dado que pues, efectivamente dominan el ingreso por lealtad política, haber participado en campaña, etcétera, ¿no? Pues bueno, esas son las preguntas que hay hasta ahorita. Ok. Bueno, el tema de la interdisciplinariedad, como que todos lo utilizamos, y me incluyo, como salida, ¿no? Este es un estudio interdisciplinario y ya estamos muy felices con haber dicho eso, ¿no? Y es gran parte también de lo que hay en la base del desarrollo intelectual de la administración pública. Como disciplinariamente tenía problemas porque no tiene un objeto de estudio, sino objetos de estudio en plural, y cambian contextual y circunstancialmente completamente, entonces nos acudimos a la interdisciplinariedad como una salida, como un recurso, ¿no?, para resolver el asunto. Lo que yo sugiero para que esto no sea así es que pudiera haber grupos de investigadores que no provengan de la misma disciplina, sino que aporten metodologías, conocimiento, formación que realmente venga de distintas disciplinas, y entonces se enfrente el análisis de un problema, y básicamente tendría que ser en grupo. Si se fijan, ha habido mucho interés en que se integren estos grupos de trabajo, ¿no?, de trabajo en las universidades, fomentados incluso por el CONACYT, y no es tan fácil. O sea, sí podemos trabajar con nuestros colegas, pero sumando, ¿no? Yo hago un cacho, tú haces el otro, yo
yo hago las entrevistas, tú formulas, tú, por ejemplo, si tienes conocimiento, digamos, de sistemas, sistematizas esta información. Eso sí se hace, pero no se hace el acercamiento, digamos, integral, formando un grupo en donde efectivamente tengamos visiones distintas que aporten esas visiones para el diseño de la investigación. Más bien es el politólogo, el de sistemas, el sociólogo que hace, digamos, parte del trabajo, pero no necesariamente en grupo. Creo que el trabajo interdisciplinario sí tiene que avanzar desde la integración de los grupos de investigación y somos que volvimos a tener problemas con la conexión de la doctora María del Carmen Pardo y seguramente ahorita se vuelve a conectar. Esperemos. Sí, no, es muy interesante todo lo que está mencionando, ¿no? Es que es imposible aprovecharla para incluso estar sacando todos sus artículos, ¿no? A mí me recuerda mucho el escrito que ella tiene en cuanto a reforma administrativa, en cuanto a los periodos de gestión presidenciales, y ella incluso mencionaba cómo algunos temas de la agenda política llegan a nublar las buenas prácticas y las intenciones que tiene de mejora el desempeño, ¿no? de los modelos de gestión. Entonces eso lo hace muy relevante porque si bien está impulsándose estos modelos, estos cambios, luego vienen temas de la agenda política y no los visibilizan, ¿no? Es decir, las acciones de reforma administrativa ahí están, pero no están visibilizados por cuestiones más políticas que parece ser que se pudiera estar, digamos, haciendo estático intenciones de mejora, ¿no? Entonces, hay muchos artículos, muchos libros que podríamos citar, infinidades de la doctora, en cuanto a pues todos los aportes que ha dado del estudio de la administración pública en México. No sé qué opinas tú, doctor. Sí, no, la verdad es que este diálogo es decir, no se termina, pues, en términos de que es una preocupación permanente de la disciplina, el cómo efectivamente este conocimiento logra incidir, por un lado, efectivamente en la formación de servidores públicos, pues bueno, que ejercen su labor de manera efectivamente profesional, con conocimiento de lo que se hace, pues, en términos de profesionalización, y que mejor que ciertas funciones de la administración pública sean efectivamente desempeñadas por profesionales de estas áreas, y cada vez ha sido obviamente también esta aceptación. La propia doctora Pardo decía, pareciera que esa discusión ya había sido superada en términos de que efectivamente, dada la complejidad de las tareas de la administración pública, de los retos que efectivamente los gobiernos asumen como problemas, pues, que finalmente asumen en su agenda de gobierno, ¿no? Y que son totalmente, pues, trascendentes para la vida en sociedad, como puede ser efectivamente, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la seguridad, el cuidado del medio ambiente, pues obviamente exige que las decisiones que se toman desde el gobierno y obviamente la operación de los programas que tratan de solventar, pues, y ayudar a paliar esos problemas, pues sean desde diseñados, instrumentados, obviamente evaluados por profesionales de las áreas, en este caso de conocimiento, que les dan herramientas metodológicas, profesionales para hacerlo de mejor manera. Y en ese sentido hay incentivos, pues, en términos de la competencia política electoral, de hacer buenos gobiernos a partir de que efectivamente quien ejecuta y toma decisiones, pues está apoyado precisamente en esta profesionalización, ¿no? Y que en ese sentido el desincentivo es para dejar de invitar al compadre o hacer al ingreso al servicio público a partir de la lealtad política electoral solamente, ¿no? Es decir, que obviamente sería iluso decir que eso no va a dejar de pasar. Obviamente, mientras no tengamos por lo menos en términos legales,
o la consolidación de un servicio civil de carrera, que buena parte del aparato gubernamental efectivamente esté condicionado al conocimiento, y no solo al ingreso, sino también el poder escalar en la estructura administrativa a partir del conocimiento, pues obviamente siempre va a haber espacio para que la política pues sea lo que manda. Pero al parecer luego también hay incentivos para que esto no suceda, es decir, políticamente sigue prevaleciendo esta idea de que es mejor un gobierno de leales, ¿no? Por la confianza, de gente profesional, ¿no? Obviamente no entrando de manera coyuntural, pero es algo que nos gustaría que ahorita que la doctora Parda pudiera abordar, pero yo creo que a veces la tendencia, porque ella lo comentó, es un poco regresar a eso, ¿no? Desde el argumento que el funcionario debe topar su ingreso, por ejemplo, ¿no? En términos de monetarios, pues obviamente hay un desincentivo para que el profesional, que más allá de la intención de compromiso con un proyecto político específico dentro de la administración pública, permanezca dentro de la administración, pues va a tener un incentivo por fuera, ¿no? Es decir, sobre todo en el sector privado, es decir, un profesional en planeación del desarrollo, un profesional en tecnologías de la información, ¿no? Para e-gobierno, etcétera. Si le pagan más en el sector privado, pues claro que se va a ir para allá, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, el incentivo del funcionario público, pues no es solo el servir a un proyecto político específico, sino que de generar una relación laboral duradera, de largo plazo, una carrera profesional, donde efectivamente ese profesional ejerza una profesión más allá de su vida partidista, por ejemplo, ¿no? O particularmente de manera efectiva, otro elemento importante, no solo esta parte de la remuneración, sino también la posibilidad de que el gobierno tenga proyectos de largo plazo más allá de la coyuntura política, ¿no? Es decir, pues proyectos o políticas de intervención en cualquier materia que a ustedes se les ocurra, que requiere que en ese sentido quien se haga cargo de los mismos pues dure más del trienio, del sexenio, ¿no? Y, o sea, que sea una permanencia transeccional para poder consolidar proyectos que son de largo aliento, ¿no? Particularmente luego proyectos que deben incidir en el desarrollo económico y social de regiones, ¿no? En ese sentido también debiera haber un incentivo para que los profesionales se incorpore, ¿no? Y un tercer elemento es precisamente la toma de decisiones ya más a corto plazo, que efectivamente pues debe partir de una toma de decisiones con información, con conocimiento, con diagnósticos pues, objetivos, para que esa toma de decisiones de política pública efectivamente pues obedezcan a una realidad concreta que va a tener resultados positivos y no a estar reinventando acciones pequeñas cada 3 años o cada año que no tienen impacto. Estas ideas de mayor profundidad, de mayor impacto, que parten de un diagnóstico más profundo, pues también son parte de un incentivo de alguien formado en la administración pública, ¿no? Y en ese sentido, quizá también esté la posibilidad de encontrar el desarrollo interdisciplinario y transdisciplinario del cual se está hablando aquí, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, el enfoque de política pública que se concentra en problemas públicos, es tratar de resolver la pobreza o tratar de resolver la inseguridad en un lugar, es esta forma de pensar por política pública incentiva más la interdisciplina, ¿no? Porque el problema de inseguridad, por ejemplo, pues no es solo un tema de patrullas, policías, mayor armamento, sino de condiciones sociales de la violencia, de temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, ¿no? De obviamente condiciones sociales y económicas de inversión, de oportunidades de empleo para la gente. Es decir, los problemas son multidisciplinarios y en ese sentido, pues debieran estar incentivados a ser abordados precisamente desde la
transdisciplina. Fíjate que me está reportando la profesora que sigue con problemas. No sé si quieres comentar algo en lo que yo intercambio nada más con la doctora Pardo. Sí, ¿Qué tan grave es su problema? A mí se me hace interesante lo que comentas, porque creo que otro de los retos que tiene la administración pública tiene que ver con un nivel de coordinación, ¿no? Entre niveles de gobierno. Precisamente con lo que tú mencionas de darle continuidad a los proyectos de largo plazo, ¿no? Y eso debe de materializarse a través de los documentos de planeación, ¿no? Es decir, si nosotros vemos o si tratamos de medir la eficacia y la eficiencia de una política pública, tiene que ver con la interacción que tengan incluso entre los niveles de gobierno. Entonces, eso también es un reto que hay que identificar, porque dentro de un discurso de un nivel, por ejemplo, pueda mostrarse como exitosa una política pública, ¿no? Pero luego vemos la realidad, como decía muy bien la doctora, la necesidad de estar generando estudios comparados de los gobiernos locales, porque efectivamente ahí es donde se visibiliza la realidad de una política pública, ¿no? Es decir, en un nivel federal puede estarse hablando de un combate eficaz a la pobreza, pero tal vez vemos una realidad en un gobierno local que no va en ese sentido, ¿no? Entonces, esta intención, este reto que tiene la administración pública, nosotros como estudiosos, estudiosas, tiene que ver también en ese sentido, ¿no? Si estamos hablando como parte del objeto de estudio de la administración pública, la cuestión de la reforma administrativa, habría que identificar que si esta parte de la reforma administrativa ha incluido retos que tengan que ver con la coordinación, ¿no? Porque, como les comento, a veces únicamente se visibiliza la acción del gobierno en una esfera federal, ¿no? Pero ¿qué hay allá, más allá de esto, ¿no? Es decir, ¿qué aportes dan los gobiernos locales, incluso para darle este sentido, ¿no? Podemos, por ejemplo, incluso en la situación que nosotros estamos teniendo, pues compartir, por ejemplo, que tengan que ver en cómo se ha estado actuando con la situación de la pandemia, ¿no? Es decir, por ejemplo, estas categorías, por ejemplo, de la semaforización que cada una de las entidades federativas tiene, pues va acorde también a la acción que han tenido ellos para enfrentar este problema, ¿no? Entonces, por eso vemos incluso, digo, además de la articulación que tenga que ver como efecto la actuación de la sociedad, pues sí vemos acciones que tienen que ver para identificar zonas más en situación de riesgo que otras, ¿no? Entonces, esta situación de reto como coordinación también es una condicionante que hay que tomar en cuenta para garantizar que las políticas públicas a largo plazo pues estén continuando, se estén en materia continua. Entonces, pues bueno, eso es algo que incluso pues tristemente, como bien lo menciona el doctor, hemos sido nosotros testigos pues de políticas públicas a corto plazo, ¿no? Es decir, incluso ineficientes, precisamente porque no tienen este sentido, ¿no? Hay una ambición en cuanto al diseño y construcción de objetivos construidos a largo plazo, pero se materializan al corto plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay una falla, hay un desajuste que habría que nosotros que identificar como para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Todo en este sentido, pues, de reforma administrativa. Digo, pues con la mala noticia de que la doctora Pardo más bien tiene un problema no de internet, sino de cómputo, y si su computadora le está fallando, pues vamos a tener que lamentablemente cortarle aquí. Obviamente agradecer a quien está conectado en Facebook. En la llamada que tuve con ella me comprometí en un par de meses más bien reorganizar otra charla, pero ya más bien inclusive le pasé el reto de que la charla sería más bien analizando inclusive la situación de la administración pública actual, en este caso del gobierno federal, su visión, ¿no? Porque le decía que aprovechaba la pregunta que hacía Ramiro Daniel Sánchez Galloso, quien coordinó un libro recientemente sobre precisamente una evaluación de la autollamada cuarta transformación, y ahí hay un texto precisamente de la doctora
María del Carmen Pardo, analizando pues, los primeros 2 años, ¿no? O, bueno, más que analizando, reflexionando sobre un poco el papel que ha jugado pues para el actual gobierno, precisamente el cómo se ha visto la importancia de la administración pública profesional. Entonces ya la comprometí a que esté con nosotros para hablar de ese tema. Lamentablemente, pues sí, yo no quise obviamente presionar más, porque obviamente quizá, pues no, me refiero a presionar a que se volviera a conectar porque la computadora estaba fallando, se la estaba apagando y obviamente pues no tenía caso. Y pues yo creo que le dejaríamos acá. Aprovecho, pues, insisto, a quien se conectó por Facebook y que estuvo al pendiente de haberse conectado. La verdad es que fue un honor tener a la doctora María del Carmen Pardo como parte inaugural de nuestro curso de teoría de la administración pública. Y en este caso también a los chicos del curso que están conectados aquí en Teams, les pediría que ahorita que ya termine la transmisión, Eric, Brian, en Facebook, no se vayan, nada más para quedar con los últimos detalles de nuestro curso, que obviamente continúa la siguiente semana. Y bueno, aquí despido